Romper la cuarta pared, ese arte que consiste en pasar de esto a esto. ¿Cómo están, chicos? Yo soy David y el día de hoy vamos a ver aquellos momentos en los que Trey Parker y Matt Stone, de mano de South Park, hicieron algunas escenas o chistes que nos confundieron para nosotros como fans con todo el canon de la serie, pero que se trataba de simplemente un chiste que rompía la cuarta pared. Y si no sabes lo que es la cuarta pared o romper la cuarta pared, la serie de televisión Malcolm el del medio es un claro ejemplo de ello cada vez que Malcolm miraba directamente hacia la cámara y nos hablaba a nosotros como audiencia. Sin más que decir, yo soy David del canal de Stupid Punks. Te invito a que te suscribas en caso de que te guste todo lo referente a South Park en español. Yo les traigo 7 momentos en los que South Park rompió la cuarta pared. Empezaremos este video con la sexta temporada de la serie en el quinto episodio. Esa temporada que no tiene nada que ver con Kenny. Este personaje había desaparecido por completo de la serie con el final de la quinta temporada, teniendo al personaje de Butters cubriendo su espacio, y nos centraremos en el episodio El avance de Terrence y Phillip con su nueva película. Sabemos que Terrence y Phillip habían tenido una película de la cual inclusive South Park hizo su propia película en los años 90, que sería esta película. Lógicamente el canon de South Park respetó todo esto, con lo que tendríamos la segunda película de Terrence y Phillip, y este episodio gira en torno a el avance que van a transmitir mientras se encuentra en emisión el programa de Russell Crowe, que tiene que ver con un barquito. La verdad no entendí muy bien la premisa de este episodio, más que trataba de burlarse de este actor que tenía una fama de tener muy poca paciencia contra los fans o cualquier persona que le estuviera hablando. El momento en el que se rompe la cuarta pared en este episodio es más de una ocasión, pero de cierta forma no es tan evidente como otros que veremos más adelante en este video. Sucede que durante las emisiones de comerciales que veríamos en South Park dentro del programa de Russell Crowe, tendríamos también un comercial en la vida real. Con lo que tendríamos que, si tú estabas viendo la serie y se aproximaba un comercial dentro del programa de Russell Crowe, empezaría un comercial en la cadena de televisión en donde tú estuvieras viendo la serie, ya sea por ejemplo Locomotion, que fue cuando yo vi este episodio, MTV o inclusive el mismo Comedy Central. Tuvieron que pasar un par de años para que yo personalmente pudiera comprender este chiste, ya que cuando este episodio salió a la luz, yo era el año 2002 y yo tenía muy poca edad para comprender correctamente cuáles eran las referencias que estaban pasando. Puesto número 7 de este video, el avance de la nueva película de Terrence y Phillip, que era un comercial en la vida real. Kenny McCormick es un personaje cuya mayor fama en toda la serie consiste en ser aquel personaje inmortal y que, según muchas personas, muere en todos los episodios, aunque ya está más que claro y establecido en la serie que Kenny no muere en todos los episodios, por lo menos desde la sexta temporada en adelante, cuando al final de esta última fue su regreso a la serie, y de cierta forma dejó de morir prácticamente en todos los episodios, aunque no se exentó de perder la vida. En el debut de la tercera temporada, que de hecho es el primer episodio censurado del cual hablaríamos en este video, vamos a tener una escena en la cual Kenny se empieza a enamorar de una niña cuyo nombre no recuerdo. David del futuro puede estármelo poniendo aquí en pantalla. Lo que sucede en este episodio es que tenemos todos conocimiento de aquel mítico diálogo entre Kyle y Stan donde Dios mío, mataron a Kenny, hijos de puta. Avanzando en este episodio tendríamos una escena en la cual Kenny aparentemente muere. No había muerto como tal, simplemente había estado al borde de la muerte y quedó completamente inconsciente, y esta chica cuyo nombre no recuerdo empieza a preocuparse porque mataron a Kenny en su simplemente primera impresión al ver que Kenny acababa de haber recibido una gran paliza. Tendríamos a Stan y a Kyle diciendo ese mítico diálogo de mataron a Kenny, hijos de puta, con lo cual esta chica estaría preguntándoles directamente y desesperadamente a Stan y a Kyle quién fue el que lo mató, y estos chicos solamente se mirarían porque jamás se habían cuestionado a quién le estaban diciendo Dios mío, mataron a Kenny. Por si no lo sabías, este mítico diálogo de Stan y Kyle donde matan a Kenny se refiere a los mismos creadores de South Park, haciéndoles una queja y mirando hacia arriba cada que matan a Kenny. Esta sería la primera vez en que Trey Parker y Matt Stone harían un chiste hacia ellos mismos en la serie, teniendo que ver con Kenny, cuando la posible y futura novia de Kenny en el show haría esta pregunta:
quiénes fueron los que lo mataron. Puesto número 6 de este video tendríamos la primera vez en que Trey Parker y Matt Stone se refirieron a ellos mismos como las personas que habrían matado a Kenny. Desafortunadamente, uno de los chistes más repulsivos y los más conocidos dentro del fandom de South Park. De verdad, un grupo de Facebook promedio de South Park vas a entrar y es muy probable que bajando entre las publicaciones para buscar cosas graciosas o información de la serie, te vas a topar con muchísimos mojones. No sé qué onda con la cabeza de esas personas, pero no es nada cómodo ir por ahí por Facebook topándote con mojones. Durante la 11ª temporada de South Park tuvimos uno de los episodios más recordados de la serie que tuvieran que ver con el personaje de Randy Marsh, y tendríamos aquel mítico episodio en el cual rompe el récord mundial por la mayor cagada hecha jamás en la historia. Y es que el chiste que rompe la cuarta pared en este episodio se presenta desde muy temprano en este capítulo, teniendo ese pequeño banner donde veríamos que se aproximan los premios Emmy, que, dato curioso, South Park se encontraba con una buena racha de nominaciones para esta época. Cualquier persona que estuviera viendo este episodio de estreno o inclusive años después de la emisión de este, creería que simplemente es un pequeño comercial o publicidad que hace la cadena televisiva que está transmitiendo este episodio con la entrega de los premios Emmy. Con el desarrollo de este episodio tendríamos a Randy rompiendo el récord mundial, después Bono tendría el nuevo récord mundial, para que al final de este episodio Randy se encuentra en Zurich cagando enfrente de las personas que van a darle el premio a la mejor cagada de la historia con más de 100 Curics. Después de que Randy avienta la tremenda cagada en el inodoro delante de todos los jueces, tendríamos que uno de ellos, al momento en el que aparece este banner de los premios Emmy, toma el premio de este mismo y lo clava en el mojón de Randy de más de 100 Curics. La primera vez que vi este episodio me confundí bastante porque yo no había captado de dónde había sacado el premio esta persona. Pensé que simplemente el estandarte donde se encontraba el premio estaba justo detrás del banner que habíamos visto durante todo este episodio de los premios Emmy, pero ya tiempo después logré comprender que era un simple chiste para conmemorar que South Park había sido ya ganador de algunos premios Emmys. Puesto número 5 de este video, el mojón de Randy que se ganó un premio Emmy. Siendo de hecho la temporada más reciente estrenada actualmente en South Park, la número 25 para cuando estoy grabando este video, con su segundo episodio de una de las grandes revelaciones en toda la historia de South Park, siendo el verdadero nombre de Token, que en realidad se llama Tolkien, cambiando por completo todo el canon de la serie. Tengo video en el cual hablo enteramente sobre ese efecto Mandela por si quieres ir a verlo en caso de que no tengas conocimiento de este acontecimiento que movió todas las masas en el fandom de South Park. Stan Marsh, luego de que toda su vida había confundido el nombre de Tolkien con el de Token, va directamente al doctor para decirle que se siente como un maldito racista al haber pensado y tenido esta mentalidad. Así que cuando le empieza a platicar al doctor sobre todo esto, tenemos un momento en el cual este mismo doctor está discutiendo con Stan Marsh sobre que piensa que es un maldito racista por haber pensado esto sobre el nombre de Tolkien, diciendo sobre cómo se te pudo ocurrir que un niño negro se llamaría Token, llegando a un momento en el cual se voltea y le da la espalda a Stan Marsh y empieza a hablar directamente hacia la pantalla, diciendo a todas las personas como audiencia que si también pensamos durante todos estos 25 años que Tolkien se llama Token, somos también unos malditos racistas. Una de las mejores troleadas que ha hecho Trey Parker y Matt Stone, y no solamente se quedó en un simple episodio. A partir de ese momento, con el tercero, cuarto, quinto y sexto episodio de esta temporada número 25 de South Park, ya nunca se le volvió a llamar como Token. Es cierto que en algunos episodios anteriores habíamos visto que claramente se puede ver que está escrito Token, pero simplemente Trey Parker y Matt Stone ignoraron por completo ello, con lo cual simplemente el nuevo canon de South Park es que Token se llama en realidad Tolkien. Puesto número 4 de este video, el doctor diciéndonos racistas a todos nosotros como fans de la serie.
Jimmy Bulmer es uno de los mejores personajes y los más graciosos, irónicamente por también ser el pequeño gran comediante del que veríamos en el pequeño pueblo de South Park. Debutando en la quinta temporada, tenemos un episodio en el cual empieza una rivalidad con también uno de los chistes más recurrentes y repetitivos dentro del fandom de South Park, que sería el de la mítica pelea de inválidos de la quinta temporada. Con el segundo episodio de esta quinta temporada tendríamos un momento en el cual Timmy empieza a darle algunas cosas a Jimmy para tratar de deshacerse de este personaje. Recordemos que para este punto de la serie, el personaje de Kenny McCormick aún existía como si nada en la serie, y todos obviamente sabemos que este personaje para ese entonces moría prácticamente en todos los episodios de la serie. Llegado a un punto avanzado de este episodio tendríamos una escena en la cual Timmy cita a Jimmy en un sitio de la escuela y le entrega un regalo. Un abrigo naranja, pero no sería cualquier abrigo naranja, tendríamos el mismísimo abrigo de Kenny McCormick. Al principio sería gracioso ver a Jimmy con este abrigo, pero después veríamos que el objetivo de que Timmy le regalara este abrigo a Jimmy sería porque aparentemente él también conoce de las muertes de Kenny, dándoselo para que la maldición que gira en torno a este personaje le cayera directamente a Jimmy. Y es que va avanzando durante toda la banqueta y vemos cómo se salva de la muerte en muchísimas ocasiones, cayéndole un piano e inclusive me parece que un avión de la nada. Esta escena, como muchas otras que vimos en este video, también como otras que veremos más adelante, no se consideran de cierta forma canónicas. No es que los personajes sepan de las muertes de Kenny, solamente es un simple chiste que dan Trey Parker y Matt Stone sobre que tienen conocimiento de que los fans quieren o querían en ese entonces de la quinta temporada en el año 2001 una explicación, o si querían saber si los personajes sabían de la muerte de uno de sus mejores amigos. Puesto número 3 de este video, el abrigo de Kenny que le es entregado de Timmy a Jimmy. Nuevamente nos enfocaríamos con la quinta temporada de la serie y de hecho con el episodio sucesor del anterior, es decir el número 3, y también además tendríamos el segundo episodio censurado que veríamos en este video, y hablo de Super Mejores Amigos de la quinta temporada. Existe mucho misticismo con este episodio debido a que es muy complicado encontrarlo con una buena calidad, por lo menos de audio, ya que con la censura del momento que vimos con los nuevos episodios de South Park referentes al profeta musulmán Mohammed, dígase por ejemplo Cartoon Wars de la 10ª temporada o 200 y 201 de la temporada número 14 de la serie, tendríamos que este episodio la única manera de que se pudo rescatar fue con una vieja grabación de VHS que evidentemente cuenta con una calidad de audio bastante mala, inclusive me atrevería a decir que molesta al oído. La escena en concreto viene durante la mitad de este episodio, cuando todos los chicos entran al culto de magia de David Blaine y empiezan todos a ser rapados sin piedad alguna. Todos sabemos que los personajes de South Park, si les eres despojado de sus gorros o de su cabello, todos son completa y exactamente iguales, por lo menos a excepción de Cartman o de Token. La escena en concreto viene cuando tenemos a Stan que se dirige hacia toda la multitud de los chicos, que veríamos que todos son completamente calvos y evidentemente el único que destaca aquí o que resalta es Cartman por sus atributos físicos. Vemos que Stan Marsh se acerca a un personaje que resulta ser Butters, diciéndole: Kyle, creo que algo extraño está aquí. Aquí es donde Butters empieza a decir: oye, yo no soy Kyle, yo soy Butters. Pensé que tú eras Kyle. Y tenemos un momento en el cual Kyle obviamente responde que estoy por acá, Stan, y a Cartman diciendo: adivinen quién soy yo. Cosa que inclusive nosotros como audiencia veríamos que es completamente fácil identificar a Cartman en este momento. Si bien es un chiste tan evidente como los que vimos anteriormente en este video, lo que me hace querer ponerlo en un puesto tan alto como el número 2 es el simple hecho de que los personajes de esta manera son conscientes de que todos son prácticamente iguales cuando les quitas el gorro y el cabello, siendo este el único aspecto que los diferencia cuando tenemos los bocetos de los personajes antes de ser animados. No será la última vez en que Trey Parker y Matt Stone tomarían este tipo de escenas para replicarlas nuevamente en la serie, como por ejemplo el episodio Los Ninjas del Pueblo, en el cual ocurre exactamente lo mismo, solamente que todos al estar cubiertos como ninjas no se logran identificar unos con los otros, solamente destacando a Tolkien y a Cartman por diferentes atributos físicos. Si bien esta escena de Los Ninjas del Pueblo es básicamente lo mismo que vimos en
este episodio de la quinta temporada no me parece ni de lejos tan brillante como lo que se logró en este episodio de esta quinta temporada, que de hecho es un episodio censurado. Puesto número 2 de este video, los personajes están conscientes de que todos son exactamente iguales. Wow, nuevamente la quinta temporada de la serie, y de hecho este es el chiste que rompe la cuarta pared, el más popular y el que muchísimas otras personas citan para confirmar de cierta manera que los personajes, o por lo menos Eric Cartman, es consciente de las muertes de Kenny. Tenemos un episodio en la quinta temporada titulado Cartmanland o Cartmanlandia por su traducción al español, en el cual tenemos que el personaje de Eric Cartman hereda $1.000.000 de su abuela, con lo que se compra un parque de diversiones completamente en bancarrota, pero que este logra sacarlo adelante. En algunas escenas de este episodio podemos ver algunos alumnos o personajes de South Park divirtiéndose en este parque de diversiones, entre ellos la familia de Kenny McCormick y por ende el mismísimo Kenny. Veríamos que el personaje de Kenny McCormick junto a su familia se encontraría en la montaña rusa, pero hay un pequeño fallo que le produce la muerte a este personaje y no sabríamos nada sobre esto más adelante en este episodio. Al momento en el que Cartman ve que su parque de diversiones está repleto de personas, con lo que este personaje odia las filas y ve que ni siquiera en su propio parque de diversiones puede disfrutarlo correctamente, decide venderlo por la misma cantidad, $1.000.000. Solamente que Cartman, al ser un niño, puede ser muy inteligente para su edad, pero no tiene conocimiento de los impuestos y se le cobran $500.000 por evasión de impuestos. Además de que la muerte de Kenny producida dentro de estas instalaciones le produce una indemnización de otros $500.000 a la familia McCormick, y Cartman le dice: Kenny, pero si él se muere siempre. Esta escena causó muchísima confusión en los fans de la época, y de hecho hasta el día de hoy muchísimas personas dicen que Cartman es la única persona que recuerda las muertes de Kenny, cosa que, en caso de ser cierto, sería una gran contradicción a lo que veríamos con los episodios de Cool Amigos, donde este se quita la vida delante de sus amigos y al día siguiente no recuerda nada. Y de hecho Kenny es algo que le recalca bastante a sus amigos, que por favor recuerden esto porque es muy doloroso para él ver cómo muere, y sus amigos al día siguiente no tienen conocimiento ni memorias de todo esto. Esta escena, como muchas otras que vimos a lo largo de este video, no es canónica de cierta manera. No se trata de que Cartman comprende las muertes de Cartman, es un simple chiste que hicieron Trey Parker y Matt Stone, como otros que vimos en esta misma temporada número 5. Véase por ejemplo uno que vimos más atrás en este video, el abrigo que le da Timmy a Jimmy, que es el mismísimo abrigo de Kenny McCormick. Estas escenas no determinan que los personajes sepan de la muerte de este personaje, solamente es un chiste que hicieron los mismos creadores para los fans que siempre en la época estaban preguntándose si existía la posibilidad de que los personajes, al convivir tanto con Kenny, supieran de la muerte de su mejor amigo. De verdad espero que con este video muchas personas puedan comprender y diferenciar lo que es un chiste canónico en la serie y un chiste que simplemente está hecho con el único objetivo de romper la cuarta pared y no tiene nada de pretensiones ni de intenciones de tocar siquiera el canon de la serie. Quisiera que me dijeras aquí en los comentarios qué opinas de todas las escenas que tomé en consideración en este video. Si hay alguna otra escena que te hubiera gustado que tomara en cuenta para este video, puede que hagamos una segunda parte más adelante en el canal. Sin más que decir, esto fue todo por el video de esta semana. No olvides por favor decirme qué te pareció este video, decirme tus conclusiones en cuanto a todo ello. ¿Qué escenas te parecieron más impactantes? ¿Creías que Cartman sí recordaba las muertes de Kenny solamente por este pequeño chiste que rompía la cuarta pared? Dímelo todo aquí en la caja de comentarios. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal, así como cualquier cambio en el mismo. Por favor comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema. Le mando un saludo muy especial a todos los miembros de este canal que están apareciendo aquí en alguna parte de la pantalla. De verdad que todos ustedes son pieza importante para este canal que está hecho por y para ustedes. Si te interesa hacerte miembro de este canal, el botón para hacerlo está aquí debajo de este video, justo en donde dice unirme. Con ello tendrás acceso a muchísimos beneficios de este canal de YouTube. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos vemos hasta la próxima. Chao. Wow, David rompió la cuarta pared. Increíble, increíble. Wow.